Bienvenidos de nuevo a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. En esta ocasión estamos en el capítulo 3 y vamos a comenzar haciendo una lectura en el versículo 22. Como van a ver rápidamente, tiene que ver con la despedida final, pero podríamos decir con honores, de Juan el Bautista, un profeta que fue precursor anunciando la venida, la presencia del mismo Mesías. Por lo tanto, si me quieren acompañar, hacemos esta lectura en Juan capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, como digo, es el relato final del ministerio de Juan el Bautista, tal como aparece en el Evangelio de Juan, el evangelista. Comienza nuestro texto diciendo que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Y esto es interesante porque coloca el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo en la región sur del país, en Judea, cerca de Jerusalén. Y digo que es interesante porque los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los que son conocidos como los evangelios sinópticos, pues todos ellos comienzan el ministerio del Señor en Galilea. ¿Y por qué digo que es interesante? Bueno, porque Juan, cuando escribió su evangelio, ya muy tardíamente, al final probablemente de sus días en este mundo, pues conocía ya los otros relatos, y hay mucha evidencia de esto, conocía ya los otros tres evangelios. Por eso van a encontrar una y otra vez que Juan intenta llenar esas lagunas, vamos a llamarlo así, aunque seguramente no es lo más apropiado, esos aspectos del ministerio del Señor Jesucristo que no han sido relatados ya por los otros tres evangelistas. Y es muy interesante observar esto, porque da a entender que él sí que conocía ya esos otros relatos de los evangelios sinópticos. Bueno, entonces pues el Señor tuvo un ministerio previo en Judea y nos dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Por qué razón este movimiento, dejar Jerusalén para ir a estos lugares que entendemos eran lugares desérticos, o por lo menos donde no había poblaciones grandes, donde Juan el Bautista estaba llevando a cabo su ministerio, que era siempre, ya recuerdan, en zonas desérticas? Bueno, ¿por qué razón? Seguramente debamos de pensar que está relacionado con lo que había ocurrido poco tiempo atrás, cuando el Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén con motivo de la Pascua. Allí él estuvo en el templo, hizo aquella purificación del templo, también hizo milagros, hizo señales. Todo aquello despertó la atención de las personas sobre él. Por un lado estaba el pueblo, que miraría con asombro todos aquellos milagros, y recordamos que tuvo ocasión todo esto en la fiesta de la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba en su máxima expectativa, esperando la presencia de un Mesías que les liberara de la esclavitud de los romanos, como siglos atrás lo había hecho Moisés
cuando enviado por Dios los había sacado de Egipto y de la esclavitud allí. Y las personas estaban expectantes viendo si tal vez el Señor Jesucristo, con aquellos milagros y aquellas obras poderosas que hacía, pues no sería el Mesías, y lanzarse pues con esas ansias que tenían de un Mesías inmediatamente, pues lanzarse a reconocerlo así, pues podría haber, y que esperaran que él dirigiera un levantamiento popular contra Roma, habría acabado en un auténtico desastre y nada más lejos de las intenciones y del propósito de la venida de Cristo. No era un Mesías de ese tipo, tal como ellos habían imaginado, un Mesías guerrero, un Mesías político, militar. El Señor Jesucristo había venido con otras intenciones, como irá manifestando a lo largo del Evangelio. Por otro lado, también había llamado la atención de los líderes del judaísmo, en especial de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que dirigían el templo de aquella forma tan inapropiada, buscando únicamente su propio beneficio económico, su gloria, su poder, y el Señor Jesucristo había cuestionado la forma en la que ellos llevaban a cabo este ministerio. Por lo tanto, el ambiente empezaba a estar cargado, diríamos nosotros, y el Señor, pues para no anticipar nada, porque probablemente los líderes religiosos pues también habrían tomado actitudes contra él, igual haber acabado con él antes de tiempo. Todo esto no era el plan de Dios, y el Señor Jesucristo decidió retirarse momentáneamente, buscar lugares más desérticos en unas zonas rurales de Judea. Y fue a donde Juan el Bautista estaba bautizando, y dice que estuvo allí con ellos, con Juan y sus discípulos, y bautizaba. Por lo tanto, en esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo, su ministerio era muy parecido al de Juan el Bautista. Él también bautizaba. Bautizaba, entiendo, como Juan el Bautista, como un símbolo de arrepentimiento. Seguían, por lo tanto, ahora a Juan el Bautista, y se unía el Señor y sus discípulos intentando preparar el camino, los corazones del pueblo para la llegada, para la presencia ya del mismo Mesías. Bien que el Señor nos aclara el texto que Él no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos, lo dice Él más adelante en el capítulo 4, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, vemos que el Señor empezó a hacer esto, pero Juan no había dejado de bautizar. Y esto es interesante porque él había recibido un llamamiento de parte del Señor a desarrollar cierto ministerio, un ministerio de llamar al arrepentimiento de cara a preparar los corazones de los israelitas ante la venida del Señor, como estaba diciendo. Bueno, él en los pasajes anteriores ya vimos que había anunciado: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 29. Él dio testimonio de que el Mesías ya estaba allí. Por lo tanto, su misión podría haber entendido él, lo podría haber interpretado así: mi misión ha concluido, ha terminado. Pero Juan el Bautista siguió adelante con su trabajo, con el llamamiento del Señor, hasta el momento, como dice aquí el texto, hasta el momento en que Herodes lo encarceló. Pero eso todavía no había tenido lugar. Así que él no estaba buscando una excusa para terminar ya de una vez su jornada de trabajo, todo lo contrario. Juan el Bautista ponía, como diríamos nosotros, toda la carne en el asador. Era un hombre que se entregaba con espíritu, alma y cuerpo a esa misión, y nada le iba a hacer detenerse hasta que el Señor decidiera lo contrario. Pero él le llenaba de gozo el poder hablar del Señor y preparar a los israelitas para ese encuentro glorioso con el Mesías. Así que hasta el último momento se esforzó en dar testimonio del Señor Jesucristo. Hoy diríamos que de estos que mueren con las botas puestas, o sea, hasta el último momento en la batalla, haciendo lo que el Señor le había llamado a hacer.
Y por lo que vemos, pues el Señor parece que decidió apoyar, creo que esta sería la interpretación correcta. Bien que, como vamos a ver en un momento, pues los discípulos de Juan entendieron algo muy diferente. Pero creo ver aquí que lo que el Señor pretendía era apoyar el ministerio de Juan el Bautista. Y por eso se juntó a él, o en la cercanía a él, en un lugar indeterminado para nosotros, que aquí se describe como en Enom, junto a Salim, que no conocemos el lugar con exactitud, pero pues uno cerca del otro, y entiendo que apoyando ese ministerio, ambos unidos en un mismo propósito, lógico, como debería ser. Pero esto generó cierto conflicto entre algunos discípulos, y aquí se nos introduce un tema que es triste, demasiado frecuente por otro lado, incluso dentro del ámbito del cristianismo. Dense cuenta que aquí estamos ya hablando de los primeros discípulos del Señor, de los discípulos de Juan el Bautista, o sea, un ambiente teóricamente sano, un ambiente bueno, grandes líderes, discípulos que tenían una proyección en el futuro muy grande, y creo que no eran tanto los discípulos del Señor, sino los de Juan el Bautista, pero en este ambiente que uno no se esperaría eso, pues estos celos ministeriales, vamos a llamarlo así, que han sido y que son frecuentes en nuestro mundo moderno dentro del cristianismo. Y hay que tener cuidado, porque si a ellos les pasó eso, con la misma facilidad nos puede ocurrir a nosotros. Siempre debemos de estar alerta sobre estas cuestiones. Pero aquí se introduce un tema, por lo tanto, de cierta actualidad también importante para nosotros, un tema práctico. Y vamos a ver cómo lo resolvió Juan el Bautista y cuál era el motivo también de esta discusión. Nos dice que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y no sabemos bien, no logramos entender exactamente cuál era el asunto en conflicto, que generó el conflicto. Podría ser que los discípulos de Juan y los judíos, no los discípulos de Jesús, sino los judíos, que no eran discípulos de Juan, pues cuestionaban el tema de la purificación, y había ahí cierta competitividad entre qué producía mayor purificación, si el bautismo de Juan o los ritos que los judíos desarrollaban dentro del templo. Entonces, una discusión acerca de lo que yo hago vale más que lo que tú haces. Tu bautismo para arrepentimiento no purifica, lo que purifica son los lavamientos y los rituales que hacemos en el templo. Esta sería una posible interpretación, y tal vez algo de esto había. Pero podría ser también que la discusión fuera por comparar los dos bautismos, el bautismo de Juan el Bautista y ahora el que llevaba a cabo el Señor Jesucristo, bueno, los discípulos del Señor, como acabamos de decir. ¿Cuál de los dos bautismos traía mayor purificación? Si debemos de pensar que la primera suposición es la correcta, es decir, que el bautismo de Juan purificaba menos que los ritos de los judíos en el templo, pues entendemos que tal vez estos judíos estaban emprendiendo una campaña de desprestigio contra Juan el Bautista a fin de restar importancia a lo que él hacía para, al mismo tiempo, que creciera la importancia de lo que ellos hacían. Una táctica que todos conocemos y que tenemos que tener cuidado con ella, porque ya digo que puede surgir de nuestros corazones también. Las envidias, los celos, voy a desprestigiar al otro para que lo mío tenga más valor. Esto es tan sucio, tan rastrero, tan malo, tan perverso, pero que está en nuestro corazón. Esta envidia puede surgir con tanta facilidad, hay que tener siempre cuidado y estar en guardia, como decía. Ahora, en todo caso, pues si de lo que estamos hablando es de la purificación, lo que hay que decir es que ninguno de las dos cosas purificaba, ni purificaba el bautismo de Juan, ni purificaba los ritos que se desarrollaban en el templo.
¿Por qué? Pues porque todo lo que es externo pues no puede cambiar el corazón de las personas. Ni los lavamientos de los judíos, ni tampoco el bautismo de Juan, ni tampoco el bautismo que realizaban los discípulos del Señor Jesucristo, porque todo ello era algo externo y algo simbólico. Sí, lo que se desarrollaba en el templo eran símbolos también. Arrancaba de ordenanzas del Antiguo Testamento en la época de Moisés. Era un orden preparatorio, eran símbolos que enseñaban grandes verdades al pueblo, pero no dejaban de ser símbolos. La realidad final, su cumplimiento se encontraba en Cristo. Todas aquellas cosas de rituales relacionados con los sacrificios de animales, con el lavamiento, todo ello se cumple perfectamente como explica muy bien el autor a los hebreos, se cumple en Cristo. Aquellos símbolos en sí mismos no tenían valor. El valor que tenían era valor de enseñar, de preparar la mente y los corazones de las personas para la llegada, el momento en que Cristo viniera y realizara una obra anunciada precisamente por medio de todos esos símbolos. Pero como símbolos no tenían valor en sí mismos, tenían valor en tanto en lo que tenía valor era lo que representaban, lo que simbolizaban. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, lo que tenía valor el bautismo siempre y cuando la persona se arrepintiera de verdad y preparara su corazón de ese modo para recibir al Señor. Pero el que le echaran agua o que lo sumergieran en agua, pues no tenía ningún valor. Es lo mismo que el bautismo cristiano en nuestros días, o el tomar el pan y el vino cuando celebramos la mesa del Señor. Son símbolos. Si la persona que se bautiza realmente no se ha convertido previamente y ha muerto y ha resucitado con Cristo a una nueva vida, aunque lo bauticemos no sacamos nada, nada va a cambiar. Si la persona no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene una comunión con el cuerpo de Cristo, aunque tome el pan y el vino, pues son símbolos que sin la realidad no tienen valor alguno. Y en cuanto a la purificación, pues todas las religiones, yo diría que sin excepción, pues hacen mucho énfasis en todo este tipo de ritos externos. Al religioso, a la naturaleza caída del ser humano le gustan los ritos externos, que suelen ser una forma de eludir la realidad a la que Dios quiere apuntar, lo que Dios está buscando, que siempre está dentro del corazón de las personas. Pero la persona se siente cómoda, no le implica nada el hacer ritos externos. Eso es fácil, es fácil. Y la persona religiosa se conforma con eso. Es un sucedáneo que le deja contento, pero que no soluciona nada. Porque Cristo no vino a implementar nuevos ritos externos, sino que vino a tratar con lo profundo de lo que hay en nuestro corazón, con nuestros pecados, con nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, esta discusión que tenían los judíos con Juan el Bautista acerca de qué purificaba más era, en todo caso, absurdo. Y era lógico que estos judíos pues se quejaran y estuvieran allí porque de alguna manera también querían justificar el hecho de que ellos no habían querido ser bautizados por Juan el Bautista. Y, en fin, ellos estaban probablemente buscando la forma de justificar, ya digo, el por qué no habían querido ser bautizados por ellos, por Juan el Bautista. Ahora, podría ser que la cuestión pues no tuviera que ver tanto con una rivalidad entre los judíos y los ritos en el templo y Juan el Bautista y su bautismo, sino un debate entre cuál de los dos bautismos era más importante, si el de Juan o el de el Señor Jesucristo. Aunque también implícitamente tal vez estaba en el tema de discusión implicaba también cuál de los dos líderes es mayor, Juan o Jesús, cuál de los dos tiene mayor dignidad. Y este es el problema que no surge de Juan.
el Bautista, sino que surge de una discusión de sus discípulos y los judíos. Y ahora estos discípulos de Juan dice que vienen a él y le dicen: el que estaba contigo bautiza y todos vienen a él. Están exponiéndole el asunto a su maestro y rápidamente apreciamos este tono amargo dentro de sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué esta amargura? Podemos imaginar diferentes razones. Por un lado, tal vez ellos veían, casi con total probabilidad, veían al Señor Jesucristo como un rival, como un competidor que estaba eclipsando a su maestro, a Juan. Tenían celo por Juan, por su maestro, por su líder. Y querían, en fin, no les gustaba el hecho de que el Señor hubiera entrado en el escenario y estuviera quitándole ese prestigio, entendían ellos, a Juan el Bautista. Fíjense que cuando hablan de Jesús, en ningún momento le llaman por su nombre. Dicen: el que estaba contigo al otro lado del Jordán. No podían ocultar que tenían celos, que tenían envidia de él. Lo veían, ya digo, como un competidor. Podría ser también que pensaran en este celo que ellos tenían por su maestro, por Juan el Bautista, pues pensaban que solamente Juan tenía el derecho en exclusiva de bautizar para arrepentimiento. Y cuando el Señor Jesucristo empezó a hacerlo allí mismo, cerca de ellos, pues esto les pareció un acto, bueno, un atrevimiento inaceptable. Empieza a bautizar, eso es lo que nosotros hacemos, esto es nuestro. Además viene y lo hace aquí, al lado nuestro. Y quizás se quejaban también de Juan: es que ya te lo advertimos, tendrías que haber sido un poco más precavido, no hablar tan bien de él. Mira, ahora todos quieren ser bautizados por él y las personas se están yendo, ya no vienen a nosotros, van a él. Tendrías que haber sido más precavido. Y él, fíjate, nos está ahora, después de todo lo que tú has hecho por él y todo el testimonio que has dado por él, no tiene la cortesía de dejarnos hacer a nosotros, sino que viene, entienden ellos, me parece, a robarnos la clientela. En fin, seguro que había muchas cuestiones en sus mentes. ¿Por qué tiene que haber dos bautismos? ¿No desorienta esto a las personas? Tendríamos que estar solamente nosotros. Cuando hay uno y hay otro, esto confunde a las personas. Bueno, ya nos imaginamos la cantidad de cosas que podrían estar argumentando, cuando en realidad el único problema que había era una cuestión de celos, de envidia, vamos a decir, ministerial, porque el ministerio que llevaba a cabo el Señor Jesucristo empezaba a resplandecer mucho más que el ministerio de Juan el Bautista y sus discípulos, que parecía venir poco a poco abajo, apagándose progresivamente. Y cuando ellos presentan la queja ante Juan, pues me imagino que esperaban que Juan los apoyara. Hombre, al fin y al cabo, estos discípulos son de los discípulos que van con su maestro al fin del mundo y que lo apoyan frente a todo y que lo tienen, en fin, que lo estiman muchísimo. ¿Quién se atreve a decirle a un discípulo así, que te aprecia tantísimo, a decirle: no, estás equivocado? Estáis totalmente equivocados en todo lo que estáis pensando. Pues no es fácil, ¿no?, decir esto. Cuando te halagan, cuando tienen este concepto tan elevado de ti, decirles estáis equivocados es difícil. Pero para Juan, desde luego, no era posible estar de acuerdo con ellos, todo lo contrario. En realidad parece que conocían muy poco a su maestro, a Juan el Bautista. Alguien ha dicho que fue como si una llama hubiera caído en medio de todo el océano. Sus críticas no iban a encontrar nada de oxígeno, nada de combustible en el corazón de Juan. Juan no estaba dispuesto a ponerse a su lado en criticar al Señor, todo lo contrario. En el corazón de Juan había un amor, una admiración por el Señor Jesucristo, que de ninguna de las maneras iba a decir nada en contra de él. Más bien, por el contrario, se encontraba dichoso y profundamente feliz
de que el Señor Jesucristo estuviera progresando en su ministerio. ¿Qué entristecería a Juan? Pues desde luego no que el Señor estuviera prosperando, sino esta actitud de sus discípulos. Qué triste que no para Juan, ¿verdad? Que sus discípulos, después de haberles estado enseñando tanto tiempo, no sabemos cuánto, pero tiempo, no habían logrado comprender quién era Jesús, que Él era el Mesías, y que no lograban alegrarse de su venida y de que estuviera ya empezando su ministerio. Si hubieran entendido eso, si hubieran entendido quién era el Señor, pues desde luego no habrían tenido envidia por su éxito y tampoco habrían manifestado ese espíritu exclusivista, sectario, que estaban manifestando. Pero ya digo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque con mucha facilidad les podemos criticar a ellos y nosotros hacer lo mismo. No estamos libres de esto. Y en la Iglesia hay un peligro muy real constantemente de esto. Tenemos evidencias también en el Nuevo Testamento de iglesias que pasaron por esto. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, Pablo les escribe con esta misma cuestión en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice allí: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Este sectarismo dentro de las iglesias es muy fácil. Personas que rodean a un líder muy encumbrado y se dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y llegan los otros, que eran los más espirituales de todo, y dicen, yo soy de Cristo, como si fuera alguien más para formar un partido. No es esto. Esto es algo, como dice el apóstol Pablo muy bien, es fruto de la carne, es decir, de la naturaleza caída del creyente. No es del nuevo hombre que ha sido creado conforme a la imagen de Cristo, que por supuesto se gozaría en Cristo, en que Cristo fuera anunciado, admirado por otros, que la causa de Cristo floreciera, que la iglesia creciera. Eso es lo que realmente ilusiona al nuevo hombre. Pero el viejo hombre se fija más en estas otras cosas, en hacer sectas, en hacer grupos, en hacer distinciones, creyendo que somos los mejores. Ya otras veces he hablado de este mismo tema y he expresado mi malestar por cómo los creyentes en el siglo XXI seguimos exactamente en el mismo punto. Usted va a escuchar de denominaciones que se han generado en torno a un hombre, luteranos, calvinistas, metodistas, pues en torno a hombres concretos en la historia que no tenemos queja en principio de muchas de las cosas que hicieron y creemos que ayudaron mucho a la extensión del Evangelio, sin lugar a dudas. Pero cuando las personas defienden, yo soy de tal denominación, ¿y usted de qué denominación es? Y esto de que nos encasillen, y cuando intentamos evadir el tema, bueno, ¿usted entonces qué es? ¿Un liberal que va por libre en la vida? Me decía un hermano no hace mucho tiempo, cuando le intentaba explicar que el asunto de las denominaciones no es algo que surge de la Biblia, sino que es un fracaso de la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos, que hemos venido heredando y que ahí lo tenemos. Y cuando uno intenta explicar que ante todo es cristiano, por encima de todo es cristiano y pertenece a la Iglesia de Cristo, y no quiere estar vinculado estrechamente a ninguna denominación, pues ya te dicen, es que usted entonces ¿qué es? ¿Un liberal que va por libre en la vida? No, ya mire usted, yo no voy por libre en la vida, yo voy sujeto a la palabra de Dios, intento escuchar y obedecer al Espíritu Santo dentro de mí y servir y honrar al Señor Jesucristo. Yo no voy por libre. Ahora, otra cosa es que me quiere identificar y dar mi vida por una denominación, pues eso no estoy dispuesto a hacerlo, francamente se lo digo. Ni estoy por encumbrar a ningún hombre
y hacer en torno a él un movimiento ni en el nombre de Cristo ni en el nombre de nadie. No. El único nombre que yo quiero considerar es el de Cristo, y todo lo demás me sobra. Pero aquí estos discípulos de Juan estaban estimando mucho a su maestro, cosa que en principio es buena, pero habían pasado la raya. Ya estaban en ese espíritu sectario, exclusivista, fanático, lo mío es lo mejor y los demás no son nadie, ni tienen derecho a hacer nada, nosotros tenemos el monopolio. Claro, el hecho de que el Señor Jesucristo estuviera bautizando y más gente fuera allí que al de Juan, ya no solamente afectaba a Juan, sino también su propio protagonismo. El protagonismo de estos discípulos de Juan pues estaba en declive. Y esto, pues, les estaba doliendo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues muchas veces el camino más fácil es desprestigiar al contrario, para que lo que él hace no tenga ningún valor, y criticarlo, y murmurar, y crear falsas noticias sobre otros. Pero, hombre, eso se va a hacer dentro del campo del cristianismo. Bueno, el ser humano somos así. Nuestra naturaleza caída es así, y eso está en el corazón de todos nosotros. Si no vivimos en el espíritu, vivimos en la carne, y cuando vivimos en la carne, lo que llevamos dentro sale. Así que claro que está dentro de las iglesias. En el momento que hay cristianos carnales, pues eso surge con toda la naturalidad del mundo, porque está dentro, no hace falta ningún esfuerzo adicional. Así que examinémonos constantemente y desconfiemos de nuestro engañoso corazón. Ahora, Juan el Bautista, ya digo, no está apoyando la causa de sus discípulos. Él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué no apoyó Juan la causa de sus discípulos? Bueno, pues porque él se alegraba por el Señor Jesucristo. Este era su objetivo. De alguna manera, el hecho de que el ministerio del Señor Jesucristo estuviera progresando implicaba que su trabajo, que su ministerio como precursor había sido realizado adecuadamente, porque todo estaba llegando a donde tenía que llegar. Así que él pues estaba contento. Y por otro lado, como vemos aquí, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Para los discípulos de Juan, ellos pensaban en su foro interno que si Jesús, el Señor Jesucristo, estaba progresando en su ministerio, era debido a Juan, porque Juan había dado testimonio de él. Pero Juan el Bautista coloca las cosas en su verdadero orden. Dice, no es que él progresa por lo que yo he hecho, sino que yo, si he tenido en algún momento, he gozado de cierta reputación, o las personas han venido a mí para escuchar lo que yo predicaba y ser bautizados, yo eso se lo debo a él, a Cristo. Yo no sería nada si él no me hubiera dado eso, porque yo estoy aquí enviado por Dios, y todo lo que yo he hecho y los dones que Dios me ha dado, me los ha dado él, no son míos. Por lo tanto, si algún valor ha tenido mi ministerio, ha sido debido a él. Así que ¿cómo no me voy ahora a alegrar si él progresa y yo cada vez voy quedando en el anonimato y empiezo a ser transparente? Pues mejor, eso es lo que más alegría me podría dar. Pero los discípulos lo entendían al revés, entendían que la fama del Señor se la debía a Juan, cuando era todo lo contrario. Qué importante es colocar esto en su debido orden. Juan no era como sus discípulos, aquí se desmarcó, y hay que dejarlo claro, hay que decir las cosas, porque si Juan hubiera guardado silencio en este momento, ellos habrían tomado alas y habrían levantado el vuelo y habrían ido a más. El silencio con una persona que viene así, pues es interpretado porque me está dando la razón. Juan el Bautista no se calló, dijo lo que tenía que decir. Y esto hay que tener mucho cuidado, especialmente los pastores. A veces vienen a nosotros con críticas, con murmuraciones de cosas. Si escuchamos y nos callamos, la persona que viene con estas cosas interpreta que le estamos dando la razón, o al menos que le hemos escuchado, y eso le hace coger fuerza. No podemos hacer esto, hay que decir como hizo Juan, estáis equivocados. Y colocar las cosas en su verdadero orden.
Y Juan, por supuesto, pues no tenía el más mínimo vestigio de amargura o de enfado, porque él no iba en ese espíritu de rivalidad que ellos pretendían. Todo lo contrario, se gozaba de que el pueblo estuviera mirando más a Cristo que a él, si esto era lo que él había venido. Y este es el momento especial en el ministerio de Juan el Bautista. Yo me atrevería a decir que es el clímax de su ministerio. Alcanza el clímax y lo alcanza con un grado de nobleza y de grandeza que son admirables. Por supuesto, nuestra admiración es a Cristo, por supuesto, y toda la gloria debe ser dada a Cristo. Pero a veces también somos exhortados en la palabra de Dios a considerar la fe de otros y a imitarla, considerar sus obras e imitar su fe. Y creo que Juan es un buen exponente de esa verdad, de aquellas personas que podemos ver sus obras e imitar su fe. Y es admirable. Como digo, estamos llegando al clímax del ministerio de Juan el Bautista. Y alguien podría decir, bueno, pues yo no veo que esto sea el clímax de Juan, porque ya pasó por otras circunstancias realmente muy exigentes para él, y él estuvo siempre a la altura. Recuerden cuando predicaba a otras personas, de todo tipo, y se enfrentaba con los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras, y hablar con esa tan directo y con esa claridad, ya sabes de antemano que te has acarreado un montón de enemigos. Fue fiel en su predicación y no estaba buscando halagar a las personas para que su prestigio creciera, ni muchísimo menos. Su único compromiso era ser fiel al Señor y predicar lo que el Señor le había mandado a predicar. O aquella otra ocasión cuando, no solo una ocasión, sino varias ocasiones, cuando él denunció el pecado de Herodes, porque se había divorciado de su mujer y se había casado con su cuñada, que también se había divorciado a los efectos. Y denunció, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Y esto le costó al final la cárcel y que lo decapitaran allí. O aquellos interrogatorios que ya vimos en el capítulo 1 de aquellos sacerdotes venidos de Jerusalén. ¿Tú quién eres? ¿Por qué bautizas? En fin, ese interrogatorio, a ver, ¿a ti quién te ha dado autoridad? ¿Por qué haces esto? Bueno, fueron momentos estelares, podríamos decir, usando nuestro lenguaje moderno, en el ministerio de Juan. Y todos ellos admirables, sin duda. Pero este momento concreto en el que estamos ahora mismo, pues yo creo que es el clímax, como digo, y demuestra Juan una grandeza enorme al no olvidarse en ningún momento que todo lo que él tenía, todo lo que él podía haber hecho, se lo debía a Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil que cuando uno completa una labor, la que sea, bien hecha, no digo mal hecha, digo bien hecha, pues que quede un poco esa idea en la mente de, bueno, lo he hecho bien, ya por fin la gente se va a dar cuenta de lo que valgo y de que no soy un don nadie, que yo valgo y que miren, y que se den cuenta y entrar en esa rivalidad con otros, pero Juan el Bautista no. Juan el Bautista de ninguna de las maneras. Él hasta el final iba a reconocer que todo lo que él tenía se lo debía a Cristo. Aun en los momentos más álgidos de su carrera nunca olvidó esto, y ahora al final tampoco. No es de ese tipo de personas que dicen yo no le debo nada a nadie, yo me echo a mí mismo. Esta frase me pone tan nervioso, yo me echo a mí mismo, que la escuchará usted con frecuencia en los medios de comunicación y en otros lugares. Yo me he hecho a mí mismo, por no admitir que Dios nos ha hecho a nosotros, y que como creyentes Dios nos ha dado los dones y que nos da el poder por medio de su Espíritu Santo. Me he hecho a mí mismo. Juan el Bautista nunca, ni dijo ni pensó nada parecido. Él entendía que como criaturas no somos nada, todo se lo debemos al Señor.
Y en especial digo que me parece muy difícil en este momento, cuando él ya había alcanzado la cúspide de la fama en aquellos días, todo el mundo le tenía por un gran profeta de Dios, como nos dicen los evangelistas. Qué difícil es digerir bien la fama. Miren, yo creo que es más fácil, muchísimo más fácil, pasar por momentos de penurias económicas, de grandes dificultades laborales, de enfermedad. Es duro, no le vamos a restar importancia, es muy duro. Cualquiera de esas cosas u otras más que nos pudieran surgir. Son duras, sin lugar a dudas. Pero mientras que una enfermedad nos acerca a Dios pidiendo su poder para que nos sane, una crisis matrimonial, laboral, lo que sea, buscamos que el Señor, acercarnos a Él, buscando su ayuda, su dirección. La fama hace todo lo contrario. La fama nos aleja de Dios y nos hace confiar más en nosotros mismos. La fama, por cada 1000 personas que puedan soportar una crisis de esas otras que le digo, puede encontrarse usted una que logre soportar la fama, que pueda salir airoso de la fama. Bueno, he dicho esa estadística, no he hecho nunca ningún estudio, pero es por decir algo, ¿no? Mientras que lo otro es duro, pero es llevadero, la fama, el hombre, el ser humano, no está preparado para recibir la gloria de otros hombres. Pero Juan el Bautista no perdió el norte cuando fue encumbrado, cuando las personas le miraban, cuando le valoraban, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Cuál es la receta, cuál es el remedio para no dejarse contagiar por ese virus tan peligroso, el que los hombres nos dan fama, recibimos constantemente halagos, nos suben, como decimos aquí, a los altares, y qué bueno que es usted, y qué bien predica, y qué bien lo hace usted todo? No es mi caso, tranquilos. Pero si eso ocurriera, qué difícil es digerir todo eso. Qué difícil es no quedarse con nada de todo eso, para uno mismo. Qué difícil es dar toda la gloria a Cristo cuando constantemente la estamos recibiendo nosotros. Pero Juan nunca se atribuyó el éxito a sí mismo o a su propia capacidad, sino que siempre reconoció que era Dios quien le había dado todo cuanto él tenía. Y ahora, si había terminado su ministerio, pues se retira a un segundo plano tan feliz, tan feliz. Era el momento elegido por Dios, pues él lo aceptaba. Ya he terminado, ahora el Señor me coloca en otro plano, no tengo que quejarme con amargura, recordando con nostalgia aquellas épocas en las que yo estaba predicando, yo iba a tal sitio y la gente me escuchaba. No, si ahora el Señor me coloca en un segundo plano, mucho más discreto, y la gente se olvida de mí, y esa es la voluntad de Dios, feliz y contento. ¿Cuál era su única preocupación siempre, antes, durante y después? Pues hacer lo que le había encomendado el Señor, hacerlo lo mejor posible, con excelencia, pensando siempre que lo estaba haciendo para el Señor y buscando siempre que la gloria fuera para el Señor, no para uno mismo. Y esto digo que nosotros tenemos que aprender mucho de él, mucho, cada uno de nosotros. Yo al menos pienso que es una necesidad que tengo. Creo que no soy el único, pero yo desde luego me siento identificado con estas cosas. No estoy predicando a nadie más que a mí mismo en primer lugar, por supuesto. Y tenemos que tomar buena nota de este ejemplo de Juan el Bautista. Porque todos nosotros, cada uno hemos recibido dones. Y un día pues tendremos que dar cuenta de cómo hemos desarrollado ese don y somos responsables por ello. Tal vez no, seguro no hemos recibido dones de esta envergadura como lo recibió Juan el Bautista. Ahora, no por eso debemos de ser menos agradecidos que Juan o dedicarnos con menos entusiasmo, con menos devoción a desarrollar esos dones para la gloria del Señor. Debemos de hacerlo con el mismo interés y la misma fidelidad con que Él lo hizo. Al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no tener envidia. Quizás mi don no sea tan vistoso, no sea
tan elocuente como el don que otro hermano que predica o que hace otras cosas, pues el Señor le ha dado a él. Yo no debo de estar pensando, tener esta envidia de que otro lo pueda hacer mejor. Pues si lo hace mejor y glorifica más a Cristo, y Cristo es conocido más y mejor por las personas que le escuchan, pues gloria a Dios, ¿qué queja puede haber? Y que el Señor me ayude a mí a hacer lo que yo pueda hacer para conseguir el mismo fin en la medida en que sea posible. Pero cuidado con no entrar en estos celos ministeriales. Y cuidado también con medir el éxito, esa palabra que es tan peligrosa en este mundo moderno, medir el éxito o buscar el éxito y esperar que el éxito consiste en que mucha gente venga detrás de nosotros o nos alabe, porque al final no somos nosotros quienes tenemos que valorar la cuestión, tiene que ser el Señor, porque algunas veces hay personas que dicen, pues aquel ministerio estaba funcionando mejor que este otro, bueno, y pueden ser cuestiones puramente externas. No nos detengamos en esa cuestión. El éxito humano es muy relativo, al final quien tiene la última palabra es el Señor, y nosotros debemos de trabajar, servir al Señor mirando al Señor, pensando en Él, hacerlo con lo mejor que el Señor nos pueda dar por su Espíritu. No mirando a nadie más como inferiores, porque puedan tener dones menos elocuentes o menos importantes, no mirando al hermano como un competidor, no mirando a la iglesia de enfrente como una iglesia competidora, mirando siempre al Señor, a quien finalmente tendremos que rendir cuentas y a quien debemos lo mejor, porque todo lo que somos se lo debemos a Él. Ahora Juan está en esta coyuntura, se plantea el momento de, bueno, ya había dado el relevo, pero ahora ya dejar que el nuevo corredor pues cada vez se alejara más de él y él quedara en la pista olvidado, porque ya todas las miradas estarían puestas en aquel que había emprendido la carrera. Juan el Bautista había dado el relevo al Señor Jesucristo, había dicho, bueno, no es lo más apropiado, pero bueno, me entienden ustedes la ilustración. Había dicho, este es el Mesías. No estaban en la misma categoría, quiero decir. Y el Señor había empezado su ministerio. Y ahora Juan estaba quedando relegado atrás y ya todo el mundo estaba empezando a poner su mirada en Cristo. Esto de quedar en un segundo plano puede generar momentos de tensión. Pensemos ahora mismo en un pastor, en un obrero del Señor, que por su edad pues tiene que retirarse quizás, o por enfermedades o por otras coyunturas, pues tiene que dejar el primer plano, la primera línea de acción, para que otro tome ese lugar y ellos relegarse, quedar en un segundo plano. Recuerdan ustedes, Juan, el rey David, llegó un momento que se hizo viejo y ya sus hombres le dijeron, tú ya no vas a salir más a la batalla porque ya no estás para esto. Tú te vas a quedar atrás. Nosotros vamos a ir a luchar, tú te vas a quedar atrás, porque tú ahora eres importante atrás, dirigiéndonos, pero ahora vamos a ir nosotros al frente de batalla. Y él estaba acostumbrado a estar siempre en la primera línea de acción. Bueno, pues puede ser un momento amargo para algunos que siempre han estado en esa primera línea y que ahora no soportan que unos más jóvenes tal vez toman la delantera y empiezan a actuar y ellos están desde atrás. Pueden sentirse desplazados, pueden sentirse mal. A veces esta transición puede resultar frustrante y puede generar también mucha amargura. Y puede haber tensiones que no tendría que haber, que los veteranos que se han jubilado empiezan a criticar y a cuestionar todo lo que los jóvenes hacen porque no lo hacen como ellos o no lo hacen tan bien como ellos. Y los jóvenes pues empezar a murmurar y a criticar a los ancianos de antes porque ellos no tenían las luces que ellos tienen, el vigor, en fin, la frescura, la vitalidad y toda la sabiduría y conocimientos que ellos tienen porque han estudiado mucho. Bueno, pues hay que evitar ambas posturas. Por un lado el que da el relevo y por otro lado el que lo asume. Como dijo Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. Al final,
lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Y en qué consiste la verdadera grandeza que vemos en Juan el Bautista? Pues que él reconoce que Dios es el que asigna, el que da los dones y el que asigna los tiempos. Si Dios me ha dado un don, la gloria es del Señor. Si Él me ha asignado un tiempo que ahora tengo que pasar a la segunda acción, a la segunda línea de acción, pues yo estoy contento y feliz, porque reconozco en todo momento que Dios tiene la última palabra. Entenderlo de otra forma, pues nos puede llevar a la rivalidad, a la competitividad, a la amargura. Debemos de estar conformes con el lugar que Dios nos asigna en la obra de Dios. Es difícil, es difícil, pero debemos de estar conformes y agradecidos al Señor. Y agradecidos también porque Dios quiere usar a otras personas. No siempre tenemos que ser nosotros el centro de toda la atención. Dios puede querer usar a otros. Y qué difícil es alegrarse en que la obra de otro prospere y progrese más que lo que nosotros hacemos. Pero debemos de alegrarnos. Siempre que eso lleve finalmente a que Cristo sea glorificado, debemos de alegrarnos y estar conformes con el lugar que Dios nos ha asignado. Somos simplemente siervos finalmente. Y es una locura quererse atribuir pues más de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que estar conformes con lo que Él nos ha dado y aceptar con agrado también cualquier cambio que pueda querer realizar en nuestro ministerio. Juan vemos que estaba totalmente satisfecho con el nuevo lugar que Dios le había asignado. Bueno, estas cosas que estoy diciendo son fáciles decirlas, ya lo sé, pero luego vivirlas, sentirlas, practicarlas es otro tema, porque nuestro corazón es malo, y surge todo lo que no tiene que surgir si no lo cuidamos. Solamente es por medio del Espíritu Santo donde todo eso que en el mundo es tan normal y que quiere introducirse también dentro de las iglesias, pues solamente lo mantendremos a raya y fuera, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y ahora Juan vuelve a recordarles: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y aquí Juan demuestra ser el de siempre, no ha cambiado nada. Él pudo apelar a la memoria de sus discípulos: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Esto es el pensamiento que él tuvo en cada momento. Nada le hizo cambiar. Era el mismo hombre, de una sola pieza desde el principio hasta el final. Cuando todo el mundo venía a él y cuando dejaban de venir. Cuando estaba en la cúspide de la fama o cuando pasó al anonimato o al olvido. Qué difícil es ser la misma persona en todas las circunstancias. Qué difícil es. Casi me atrevería a decir que era imposible si no hubiera que hay hombres que realmente lo han sido, como Juan el Bautista y otros también. Pero qué difícil es mantenerse fiel a lo que uno debe ser, al lugar en el que Dios le ha colocado. Que los tiempos cambian y que nosotros no cambiemos, que nuestra fidelidad al Señor sea inalterable, sea constante, seamos de una sola pieza. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues solamente entendiendo, como Juan entendía, desde el principio hasta el final, que somos siervos. Y el siervo solamente puede hacer lo que el Señor, lo que su amo le manda. Juan el Bautista lo decía: yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esa es la posición del siervo, que no busca para sí mismo prestigio ni honores, como el Señor lo dijo en una ocasión en Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo nunca logro olvidar esta cita, porque me la repitió infinidad de veces el pastor que tenía antes, cuando yo era joven. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso en el mejor de los casos, que realmente hayamos hecho lo que debíamos hacer. Pero incluso si hemos llegado a hacer lo que debíamos, siervos inútiles somos. No hemos hecho más que lo que debíamos. Y este pensamiento pues le quita a uno todas esas tonterías que pueden entrarte en la cabeza y empezar
a dejar volar pajaritos en la mente que no deberían de estar volando. Juan el Bautista lo tenía claro. Qué difícil es encontrar hombres que sean la misma persona, bien que vayan madurando, pero que todo estos cambios no le descoloquen, no les descuadren, no les hagan cambiar. Juan el Bautista es un buen ejemplo de eso. Y ahora va a concluir Juan con un ejemplo precioso, precioso. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, les va a decir. Y con ello va a intentar explicar cuál es su relación, la relación que él tenía con Cristo. Y usa esta figura, el esposo y la esposa. Y el Señor también usó esta figura. En Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 y 20, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Notan que el Señor también usó la misma ilustración que Juan el Bautista. Otro que también la usó fue el mismo apóstol Pablo. 2 Corintios 11:1. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y eso no es nada si lo comparamos con el Antiguo Testamento, donde una y otra vez la figura del esposo y la esposa era asociado con el Señor como el esposo e Israel como la esposa. Ahora, esto era muy apropiado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque enfatiza esa relación íntima que Dios quiere tener con su pueblo. Ahora, tal como Juan el Bautista la usaba, como el Señor la usaba, como Pablo la usaba, hay grandes, enormes diferencias en relación a la forma en la que se había usado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque en el Antiguo Testamento el esposo era Jehová. En el Nuevo Testamento el esposo es Cristo. En el Antiguo Testamento la esposa era Israel. En el Nuevo Testamento la esposa es la Iglesia. Y aquí hay grandes cambios. Noten Cristo colocado en el lugar de Jehová, del Dios eterno en el Antiguo Testamento. La Iglesia en el lugar de Israel. Ahora, en todo caso, pues la verdad fundamental, el concepto fundamental que nos transmite esta ilustración está claro. La esposa le pertenece única y exclusivamente al esposo. Y esto es lo que Juan quería transmitir a sus discípulos. La esposa, que es la Iglesia, son los discípulos, le pertenecen solamente al esposo auténtico, que es Cristo. Juan no era el esposo. Por lo tanto, solamente es digno de recibir la gloria el auténtico esposo, en este caso, en esta ilustración, el Señor Jesucristo. Si Juan estuviera intentando llamar la atención de la esposa, pues sería de lo más desleal que pudiéramos imaginar. Y espero que sus discípulos lo entendieran. Lo mismo que cualquier predicador, yo mismo, si intentara atraer su atención hacia mi persona, pues yo sería alguien muy deshonesto, porque mi función como predicador es hablar de Cristo para que usted ame a Cristo y se olvide de mí cuanto antes mejor, pero ame a Cristo y conozca más a Cristo. Esta es mi labor. Lo demás, si yo quisiera robar protagonismo al Señor, yo estaría haciendo algo indebido. ¿Cuál era entonces el papel del amigo del esposo, que es en el papel en el que Juan se coloca? Bueno, en aquellas celebraciones, en aquellas bodas judías, pues el amigo del esposo, a él le correspondía organizar todos los detalles de la boda, realizar, pues también ser mediador entre el novio y la novia. ¿Cuándo terminaba su trabajo como amigo del esposo? Pues cuando escuchaba la voz de júbilo del esposo, porque le había sido entregado, y él lo había comprobado, una esposa virgen, en fin, y él estaba contento, el esposo. Y el amigo del esposo escuchaba la voz de alegría del esposo y sabía que había llegado el momento de retirarse. Y Juan el Bautista había trabajado incansablemente para que las personas
para que los hombres llegaran al verdadero esposo, a Cristo. Y una vez que lo había conseguido, estaba feliz y contento. Había entendido que era el momento de retirarse con alegría. Misión cumplida. Y esto está hecho, pues contento. Y a otra cosa, lo que el Señor marcara. Esta labor que Juan el Bautista hizo, pues es similar a la que ahora mismo harían los evangelistas, todo aquel que predica el Evangelio. Predicamos el Evangelio para que las personas lleguen a conocer a Cristo. Pero una vez que han llegado a conocer a Cristo, nosotros no vamos a compartir la gloria con el Señor, porque yo soy el evangelista que te ha hablado de Cristo. No, no. Yo quedo atrás, Cristo va adelante. Como dice Juan, mi gozo está cumplido. Nada le podía hacer más feliz a Juan que mirar a Cristo y ver cómo las personas iban detrás de él. Que esta es la forma en la que deberíamos de pensar todos nosotros. Los que están en cierto ministerio más visible dentro de la iglesia, un pastor, un predicador, un evangelista, lo que sea, o cualquier miembro de la iglesia, contentos, felices porque Cristo está creciendo, aunque nosotros quedemos en el anonimato. Por supuesto, la iglesia como esposa tiene también en esta ilustración, evidentemente, una responsabilidad. Si la esposa estuviera mirando a alguien diferente que al esposo, también sería culpable. Por lo tanto, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, si somos creyentes, pues debemos de ser fieles al Señor y no mirar que ahora mismo se rinde mucho culto a la personalidad de grandes pastores, de grandes oradores, de grandes cantantes cristianos. Cuidado, la esposa solamente debe su admiración al esposo, a Cristo. Cuidado también con esto. Cada uno debemos de estar en nuestro papel. Y ahora dice Juan, para terminar, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora era el momento de retirarse lo más discretamente posible, mientras veía con alegría cómo Cristo iba creciendo en la estima de las personas. Y aquí esta frase, que creo que deberíamos de hacer de ella el lema de nuestras vidas, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, pues parece como que está implícito en esto que es en la medida en que yo mengüe que Cristo va a crecer. Y entonces, si entendemos bien esto, que desde luego es un concepto bíblico, es en la medida en que yo muera a mí mismo, a mi propio egoísmo, a mi propia carnalidad, es en esa misma medida en que Cristo va a crecer en mí. El nuevo hombre, creado a la imagen de Cristo, va a florecer, va a crecer en mí. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos muriendo cada vez más al yo para que Cristo viva en nosotros, como diría el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la meta. Bueno, ese es nuestro compromiso desde el mismo instante en que nos hacemos cristianos, en que le entregamos nuestra vida al Señor. Bien que luego pues hay una lucha dentro de nosotros mismos que no siempre resolvemos como debiéramos, pero aquí tenemos expresada con toda claridad y perfección cuál es el lema. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo muera y que Él viva en mí. Que el viejo hombre, lo viejo que hay en mí, tiene que desaparecer para que lo nuevo, que es conforme a Él, pues llegue a florecer. Este es el pensamiento más elevado, más noble que podemos tener, que nos debe de acompañar en nuestra vida y en nuestro ministerio cristiano. Juan el Bautista termina aquí y lo hace de esa forma tan generosa como él había sido siempre. Pero qué alto coloca para nosotros el listón, ¿verdad? Seremos capaces de seguir estos ejemplos de fidelidad, de generosidad, de nobleza, de admiración de Juan hacia el Señor, pues solamente lo conseguiremos si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. De otra forma es imposible. Pues que el Señor nos ayude a guardar todas estas cosas, atesorándolas en nuestros corazones y haciendo de ellas nuestra meta, aunque fracasemos,
pero sigamos adelante con la ayuda del Señor para que el Señor nos vaya transformando cada vez más. Una vez más les agradezco que nos hayan acompañado a lo largo de este tiempo de estudio bíblico. Deseo sinceramente que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias.